Bien, estamos en la materia de histología. ¿En qué tema? Hoy nos vamos a dedicar a explicar lo que es el tejido sanguíneo. Bien, vamos a empezar hablando primero a lo que se refiere generalidades de la sangre. ¿Ya? La sangre. La sangre, en definición, simplemente es un tejido conjuntivo especializado, líquido, ¿ya? Que circula por el sistema cardiovascular. Bien, la sangre simplemente es un tejido conjuntivo especializado líquido que circula en el sistema cardiovascular. Está formado por primero por célula, ya está formado por célula, por una serie de células y por un material extracelular. Bien, ¿por qué células está formado la sangre? Simplemente son componentes formes de la sangre a lo que se refiere al glóbulo rojo, al glóbulo blanco y plaquetas. Esas son las células de la sangre. Y si hablamos del material extracelular, pues simplemente es el plasma. Ya es el plasma. ¿Qué dato más importante tenemos que conocer de la sangre? Aparte de sus dos componentes esenciales, ¿no? El volumen de la sangre sería en un total de 6 litros, ¿ya? Que esto equivale a un 7 a 8% del peso corporal. 7 a 8% del peso corporal. Bien. Luego es esencial conocer lo que es las funciones de la sangre. ¿Qué función tiene la sangre? Función. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? Pues importante, una de sus funciones es el transporte. ¿Qué va a transportar la sangre? La sangre va a transportar oxígeno, dióxido de carbono, va a transportar nutrientes, va a transportar desechos, va a transportar hormonas, va a transportar células, también va a transportar agentes humorales. Esto del sistema inmune, ¿no? Inmunológico. Bien, eso va a transportar la sangre. En segundo lugar, otra de las funciones de la sangre es la homeostasis, ¿ya? Que va a poder permitir un equilibrio en el organismo para que actúe como un amortiguador, también denominado buffer. Esto lo van a ver mucho en bioquímica, ¿ya? También vamos a ver la participación de la coagulación, y también una función esencial de la sangre que es la termorregulación. Bien, el plasma, ya que hemos dicho que es el material extracelular líquido, ya, material extracelular líquido, ya, que imparte en la sangre la fluidez, ya, permite la fluidez de este tejido conjuntivo especializado, y que el volumen relativo de célula y plasma en la sangre entera es alrededor
de 45 a 55%, ¿ya? El volumen relativo de célula y plasma en la sangre entera es alrededor de, o sea, de célula y de plasma, el volumen relativo, aquí lo voy a colocar, volumen relativo sería de 45 a 55%, ¿ya? Respectivamente, el volumen de los eritrocitos, ¿ya? El volumen solo de los eritrocitos o glóbulos rojos, conglomerados o compactados, también se lo denomina hematocrito, ¿ya? Hematocrito, y se obtiene realizando la centrifugación de la sangre y también añadiendo lo que es anticoagulantes, ¿no? Ya el hematocrito es el porcentaje, ya el porcentaje de elementos formes de la sangre, y se añade a esto anticoagulantes. Bien, el valor normal del hematocrito es entre 39, ya, entre 39 a 50%. En cambio, si hablamos de los glóbulos blancos y las plaquetas, ambos van a constituir el 1% del volumen de la sangre. El plasma está compuesto por lo siguiente: tiene un 91 a 92% de agua, ¿ya? Tiene un 7 a 8% de proteínas, que son la albúmina, ¿ya? Que son las globulinas, que son el fibrinógeno, bien, y otros componentes en un 1 a 2% que son solutos. Por ejemplo, están los electrolitos como ser sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato. También tenemos sustancias nitrogenadas, ¿ya? Estas sustancias nitrogenadas no proteicas, que son la urea, el ácido úrico, creatinina, sales de amonio, ¿ya? También conforman este porcentaje en el plasma. Y pues tenemos también sustancias nutritivas. Estas sustancias nutritivas son la glucosa, lípidos, aminoácidos. También tenemos gases, por ejemplo, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, y sustancias reguladoras, que serían hormonas y enzimas, ¿no? Estos serían los componentes del plasma celular. Estos serían los componentes del plasma sanguíneo. Bien, entonces podemos hablar un poco respecto a sus proteínas, ¿no? Tenemos lo que es la albúmina, ¿ya?
La albúmina es el principal componente proteico del plasma y equivale más o menos a la mitad de las proteínas plasmáticas totales. ¿Qué función tiene la albúmina? Pues ejercer una gradiente de concentración de la sangre y el líquido hístico extracelular. O sea que es importante en la presión osmótica ejercida sobre la pared de los vasos sanguíneos, llamada la presión coloidosmótica, ¿no? Mantiene la proporción correcta del volumen de la sangre con respecto al volumen líquido hístico. La albúmina también actúa como una proteína transportadora. ¿Bien? Entonces la albúmina va a actuar frente a la presión coloidosmótica. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos derrames pleurales, no tengamos ascitis o toda alteración en el cual se libere el líquido hacia el intersticio y pueda producir un edema. O sea, que en pocas palabras, gracias a la albúmina nosotros no padecemos de edemas, no padecemos de derrames extracelulares de líquido, ¿no? Eso es lo que, esa función esencial es la que hace la albúmina, ¿no? Que todo el líquido que está dentro de la sangre, de los vasos sanguíneos, no se extravasen al intersticio y a las demás vecindades. Las globulinas, y también tiene una función de transporte, ¿ya? La albúmina también tiene una función de transporte. ¿Qué va a transportar? Va a transportar lo que es la tiroxina, ¿ya? Va a transportar lo que es la tiroxina, va a transportar lo que es la bilirrubina, ¿ya? La bilirrubina también va a transportar los barbitúricos, y estos son fármacos barbitúricos. Bien, entonces la albúmina tiene una función a nivel de la presión coloidosmótica y de transporte de hormonas, de estas hormonas, de metabolitos y de fármacos, ¿no? Bien, ahora las globulinas tenemos las siguientes. Las globulinas gamma, alfa y beta. La globulina alfa y beta son no inmunes, ¿ya? Son no inmunes. Estas globulinas no inmunes son secretadas por el hígado, ¿ya? Son secretadas por el hígado y estas permiten o contribuyen en mantener la presión osmótica, ¿ya? Una de sus funciones de estas globulinas alfa y beta es mantener la presión osmótica. Bien, dentro del sistema vascular, y también sirve como proteínas transportadoras. Entonces aquí también es una proteína transportadora. Bien, para diversas sustancias como el cobre, ¿ya? Hierro, aquí vamos a colocar cobre, hierro y la hemoglobina que conocemos, ¿no? Y la hemoglobina. Ya entonces estas globulinas no inmunes van a transportar cobre, hierro y las hemoglobinas. Entre las globulinas no inmunes también está la fibronectina, ¿ya? También tenemos aquí como globulinas no inmunes, aparte de la alfa y de la beta, tenemos la fibronectina, tenemos las lipoproteínas, también tenemos los factores de la coagulación,
Bien, y otras moléculas que pueden intercambiarse entre la sangre y los tejidos extravasculares. El fibrinógeno, ya nuestra otra proteína que forma parte del plasma, es la proteína más grande. Ya es la proteína más grande, en el cual obviamente es producido también por el hígado, ya en una serie de reacciones en cascada junto a los factores de la coagulación. El fibrinógeno soluble, ya del fibrinógeno soluble, el fibrinógeno soluble se transforma en una proteína insoluble que se llama fibrina. Esta ya es insoluble. Bien, esto cuando se activa la cascada de la coagulación. Bien, el suero, a lo que llamamos suero, es igual que el plasma, pero ¿con qué diferencia? Es igual que el plasma, pero ¿cuál es la diferencia? Excepto que en esta de acá, en el suero, no hay factores de la coagulación. Se denomina suero a la parte de la sangre, o a la parte del plasma también dicho, que está desprovisto de los factores de la coagulación. Bien. Los anticoagulantes que se ocupan, ¿ya? Los anticoagulantes que se ocupan para eliminar los factores de la coagulación de la sangre, una de ellas es el citrato o la heparina. Son muy frecuentes el uso de estos anticoagulantes en laboratorio, obviamente, para poder eliminar los factores de coagulación en el plasma, para que sea el resultado del suero. Bien, ahora vamos a ver los glóbulos rojos, también llamado eritrocito, o también llamado hematíes. Es lo mismo, glóbulos rojos, eritrocitos, hematíes es lo mismo. Aquí le vamos a colocar hematíes. Puros sinónimos, ¿ya? El eritrocito, vamos a ilustrarlo, es una célula anucleada, o sea, que no tiene núcleo, ¿ya? Aparte, respecto a su morfología, es bicóncavo, ¿ya? Su morfología es bicóncavo, no tiene núcleo, y es de esta forma, ¿no? Esto es bicóncavo, una concavidad y otra segunda concavidad, ¿no? Y no tiene núcleo, ¿no? Y sus dimensiones, según sus dimensiones, mide entre 7 a 8 micrómetros, ¿ya? De 7 a 8 micrómetros. En el centro de 0,8 micrómetros, ¿ya? Y en la periferia mide 2,6, ¿ya? 2,6 micrómetros. Entonces, bicóncavo, no tiene núcleo, funciones, y mide de 7 a 8 micrómetros. A esto se le llama, ¿ya? A esto se le llama la famosa regla del histólogo.
la regla del histólogo. ¿Por qué? Porque podemos comparar al eritrocito. Aquí tenemos un eritrocito con su centro pálido, y aquí podemos encontrar otra célula X, que por ejemplo puede ser un neutrófilo, ¿ya? Y comparar, ¿no? Comparar según el diámetro, según, según las dimensiones del eritrocito, que es de 7 a 8 micrómetros, calcular el tamaño de la célula vecina, ¿no? A eso se le llama la regla del histólogo. Perfecto. ¿Qué más podemos añadir al respecto del eritrocito? Se usa para su observación en laboratorio, ¿ya? A lo que se llama la tinción de Romanovsky, ¿ya? La tinción de Romanovsky modificada, que consiste en lo siguiente, ¿ya? Para que los extendidos de la sangre consiste en una mezcla de azul de metileno, ¿ya? Azul de metileno con azules emparentados, y eosina. Bien, entonces son estos tres colorantes que se hace en lo que se llama la tinción de Romanovsky modificada. Gracias a ello vamos a poder colorear las siguientes células, ¿no? Vamos a tener al glóbulo rojo y dos grupos importantes de los glóbulos blancos, que serían los granulocitos y los agranulocitos, ¿ya? Los granulocitos son los siguientes: los neutrófilos, los eosinófilos y basófilo. Bien, esos son los tres granulocitos que gracias a esta tinción van a poder colorear los gránulos que tienen en su citoplasma. Ya, una cosa es la coloración de su núcleo, que es en el ejemplo del neutrófilo, y los granulocitos que están en su citoplasma, ¿no? Esos gránulos que están en su citoplasma es coloreado por esta tinción de Romanovsky, ¿ya? Vamos a explicar eso con más detalle más adelante, ¿ya? ¿Cuáles son los agranulocitos? Serían los linfocitos y los monocitos. Bien. El glóbulo rojo es teñido por tinciones ácidas, ¿no? Colorantes ácidos. Un colorante ácido como él es la eosina. Ya, o sea, que va a colorear de color rojizo al glóbulo rojo y también al eosinófilo, pero a sus gránulos, a los gránulos del eosinófilo. Bien, esos detalles en respecto al laboratorio de un extendido de gota gruesa, ¿no? Para ver los componentes sanguíneos. Bien, vamos a hablar ahora respecto a la forma del glóbulo rojo, ya, a la forma del glóbulo rojo o eritrocito o hematíes, como quieran llamarlo, ya, que recuerdan que es bicóncavo, así, ya. Entonces esta forma del glóbulo rojo o eritrocito, ya, está mantenida por proteínas. ¿Ya? Proteínas de membrana.
que están asociadas, ya, que están asociadas ¿a quién? Al citoesqueleto. Bien. Entonces, la membrana celular del eritrocito, que es lo que voy a marcar aquí, esa sería la membrana celular del eritrocito. Aquí tenemos el eritrocito, voy a remarcarlo mejor. Ya, y aquí está apuntando en un cuadro lo que es la membrana celular del eritrocito. Vamos a hablar de la membrana celular, ya, de la membrana celular, ya, ¿de quién? Del eritrocito, y que esta membrana celular típica, o también, y bueno, que está conformado por una bicapa lipídica típica, ya, una bicapa lipídica típica que contiene dos grupos de proteínas, ya, importante, que contiene dos grupos de qué, de proteínas, ya, que son las proteínas de membrana. Unas son, voy a hacerlo con este color, que son las integrales, y dos, las que son periféricas. Entonces, teniendo ya estos dos grupos importantes de proteínas de membrana, tenemos que conocer cuáles son las proteínas integrales y cuáles son las proteínas periféricas, que gracias a ellas el eritrocito mantiene su forma peculiar y característica, ¿no? Entonces, son las siguientes. Tenemos dos proteínas integrales, y tenemos 6 proteínas periféricas. La proteína integral sería una de ellas, la glucoforina C, así se escribe, glucoforina, ya, glucoforina C, ya, glucoforina C, que esta es de la familia de las proteínas transmembrana, llamadas glucoforinas, que permiten la adición de la membrana celular a la proteína del citoesqueleto. Bien, o sea, que va a permitir la adición al citoesqueleto. La glucoforina C. La segunda proteína integral sería la proteína de banda 3. La proteína de banda 3. ¿En qué consiste esta proteína de banda C? Esta es importante porque va a fijar ¿a quién? Va a fijar a la hemoglobina. Ya va a fijar a la hemoglobina y actúa como sitio de anclaje de adición para las células, para las proteínas del citoesqueleto, mejor dicho. ¿Ya? También va a tener la misma función que la anterior, anclaje al citoesqueleto, pero la de banda 3 también va a permitir la fijación de la hemoglobina, que es muy importante esta proteína. Entonces, tenemos esas dos proteínas integrales. Ahora vamos a ver las 6 proteínas periféricas, que serían las siguientes. La espectrina, ¿ya? La espectrina, tenemos la aducina, tenemos la anquirina, 4, tenemos la tropomiosina, 5, tenemos las de banda
4.9, 4.2 y 4.1, ya. Las de banda, la 4.1, la 4.2 y la 4.9. Y por último, número 6, tenemos la actina. Bien, entonces estas son las 6 proteínas periféricas y las 2 proteínas integrales que van a estar inmersas a lo que es el esqueleto, al citoesqueleto del glóbulo rojo, para poder permitir su forma, su consistencia y no sea modificado, ¿no? O sea, las integrales, por ejemplo, aquí vamos a poder esquematizar un poco lo que es la membrana celular. Aquí tenemos una bicapa lipídica, ahí está, una bicapa lipídica. Esto va a representar la membrana celular del eritrocito, ¿ya? Su membrana celular. Entonces, estas proteínas integrales, por ejemplo la glucoforina C, va a estar íntegra en todo el extremo de la membrana celular. Así. Esto va a representar la glucoforina C, ¿ya? Y acá otra que es la de banda 3. La de banda 3, ¿no? Entonces van a estar integrando la mayor parte de lo que es la membrana celular y las periféricas van a estar dentro. Ya aquí tenemos lo que es intracelular y esto es extracelular. Ven que las integrales se puede ver en la región intracelular y también en la región extracelular. En cambio, las periféricas solo van a estar alrededor de la periferia, pero solo en el intracelular, y van a poder conectar lo que es las integrales. Las periféricas van a conectar las integrales para poder tener un anclaje, puedan sostener la forma del eritrocito, ¿no? Los leucocitos se subclasifican en 2 grupos. ¿Según qué? Según los gránulos específicos que tengan o no tengan, o sea, si presentan o tienen ausencia de gránulos específicos, ¿no? Según si o no tiene gránulos específicos. Bien, ¿y cuáles son esos grupos? Esos 2 grupos serían los granulocitos, y los agranulocitos. Bien, los granulocitos son neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Y los agranulocitos son los linfocitos y los monocitos. ¿En qué consiste esto? Granulocitos y agranulocitos. Que los granulocitos son los que presentan, aquí un ejemplo de los granulocitos y un ejemplo de los agranulocitos, que también son llamados polimorfonucleares, ¿ya? Y los mononucleares. Bien, un ejemplo de los granulocitos es simple.
poniendo en ejemplo a lo que es el neutrófilo, que tiene un núcleo con lobulaciones, con múltiples lobulaciones. Pueden ser de 2 a 4, ¿no? Aquí le vamos a dibujar 3. Bien. Unidas por unas hebras de conexión. Entonces, este sería su núcleo y ahí está el citoplasma del neutrófilo. Entonces, denomina polimorfonucleares porque tiene más de un núcleo, ¿ya? O tiene una morfología bilobulada, también podríais decir, o trilobulada. Y granulocitos porque va a presentar en el citoplasma gránulos específicos, ¿no? En cambio, en los agranulocitos mononucleares va a tener solo un núcleo grande, ya, un núcleo grande, por eso le llama monocitos, solo uno, ya, y en este no va a haber granulocitos, por eso se le denomina agranulocitos. Bien, luego, no obstante, tanto los granulocitos como los agranulocitos poseen gránulos inespecíficos, ¿ya? Estos sí tienen ambos. Ambos tienen gránulos inespecíficos azurófilos. En este caso, ¿qué dijimos? Que los gránulos específicos solo los tienen el grupo de los granulocitos, pero no se encuentran en los agranulocitos, ¿no? Pero estos gránulos inespecíficos azurófilos se presentan en los dos. Bien, que corresponde simplemente a los lisosomas. ¿Ya? Son organelos encargados de digestión, ¿no? Enzimática. Se van a encargar de catabolizar componentes, moléculas en el interior de la célula. Bien, los neutrófilos son leucocitos, son los leucocitos más abundantes. Bien, son los leucocitos más abundantes y son los más comunes. Son los más comunes. Tiene su tamaño, mide entre 10 a 12 micrómetros, ¿ya?, de diámetro, y su nombre proviene según su tinción, ¿ya? El origen de su nombre neutrófilo viene de su tinción citoplasmática, ¿ya? También se identifican con facilidad por los múltiples lobulaciones de núcleo. Entonces, vamos a colocar aquí como característica específica de los neutrófilos múltiples lobulaciones. Bien, entonces, a causa de esto recibe además el nombre, como les he comentado anteriormente, polimorfonucleares, ¿no?, por estas múltiples lobulaciones en su núcleo. Los neutrófilos maduros, ya cuando un neutrófilo es maduro, va a tener entre 2 a 4 lóbulos unidos por hebras de conexión. Hebras de conexión. Bien. Datos importantes de los neutrófilos son que la cromatina del neutrófilo tiene una distribución característica, amplias regiones de heterocromatina que ve principalmente en la periferia del núcleo, ¿ya?,
va a estar en la periferia del núcleo la heterocromatina, ¿ya? Y la eucromatina va a estar ubicada en el centro del núcleo, la eucromatina. Bien, datos importantes igual del neutrófilo son en las mujeres. En las mujeres va a presentarse esto que se llama corpúsculo de Barr. Solo en las mujeres. Corpúsculo de Barr. ¿Ya? El cromosoma X, en el cromosoma X, individual condensado inactivo, se ve como un apéndice. Este corpúsculo de Barr se ve como un apéndice en forma de palillo de tambor, ya, en forma de un apéndice en forma de palillo de tambor. Bien, de palillo de tambor. En uno de sus lóbulos nucleares. Por ejemplo, aquí vamos a ilustrar un neutrófilo, ¿ya? Dijimos que mide entre 10 a 12 micrómetros. Presenta, en este caso vamos a dibujar 3 lobulaciones, teniendo en cuenta que es un neutrófilo maduro, ¿ya? Y sus hebras de conexión, ¿no? Y dice que en uno de sus lobulaciones aparece como un apéndice en forma de palillo de tambor. Ahí está. Esto sería el corpúsculo de Barr, que solo está presente en las mujeres. Continuamos con los neutrófilos. Ahora vamos a ver su composición, ya que tiene 3 tipos de gránulos. Bien, aquí vamos a dibujar un neutrófilo. Bien, vamos a dibujarlo con 3 lobulaciones. Ya está, 3 lobulaciones. Es importante conocer en su citoplasma del neutrófilo que presenta 3 gránulos secundario, gránulos primario y gránulo terciario. Bien, tiene 3 tipos de gránulos. Este gránulo secundario también es llamado específicos, ¿ya? Estos gránulos primarios también son llamados azurófilos. Y los terciarios, pues, terciarios los vamos a poner, ¿ya? Ahora, estos gránulos específicos, o también denominados gránulos secundarios, son los más pequeños, ¿ya? Y tenemos a lo siguiente. Vamos a tener en número de 5 gránulos, 5 tipos de gránulos específicos. Ya serían la colagenasa 4, colagenasa 4, 2, fosfolipasa, estos dos son enzimas. Bien, número 3, a la lisocima. Luego tenemos lactoferrina,
lactoferrina. Estos son péptidos, ya, estos son péptidos antibacterianos. Bien. Y número 5 vamos a tener activadores del complemento, ¿ya? Activadores del complemento. Bien, esos son los 5 gránulos específicos o también llamados gránulos secundarios. Los gránulos primarios, también llamados gránulos azurófilos, son más grandes, ya, son más grandes, corresponden a los lisosomas, ya, y tienen una función antibacteriana. Bien, y tenemos el número de el número de 6, ya, el número de 6, que son los siguientes. Ya tenemos al mieloperoxidasa, ya. Tenemos hipoclorito, 3, al cloraminas, 4, a las hidrolasas ácidas, 5, defensinas, y 6, que sería catelicida, ¿ya? Catelicida. Muy bien, tenemos los 6 gránulos azurófilos. Y por último tenemos los gránulos terciarios, ¿ya? Que serían los siguientes. Tendríamos fosfatasas, ¿ya? En número de 4 componentes estos gránulos terciarios: fosfatasa, 2, las metaloproteinasas, ¿ya? Metaloproteinasas. Dentro de las metaloproteinasas tenemos la gelatinasa. Obviamente que estamos hablando de enzimas, ¿no? Y número 4, lo que son las colagenasas. Estas metaloproteinasas van a facilitar, ¿ya? Facilitar lo que es la migración del neutrófilo. Bien, y todas estas son los componentes de los gránulos que están en el citoplasma de los neutrófilos, que les dije que tenemos 3 tipos, ¿no? 3 tipos de gránulos: los secundarios específicos, los primarios azurófilos y los terciarios, y en cada tipo de gránulos los que corresponden. Bien, ahora vamos a ver los eosinófilos. Un dato importante de los neutrófilos es que son células móviles, ¿ya? Son células móviles que abandonan la circulación y migran
hacia el tejido conjuntivo específico. Y su migración, la migración del neutrófilo es controlada por la expresión de, la migración es controlada por la expresión de moléculas de adhesión. Moléculas de adhesión. Gracias a estas moléculas de adhesión, el neutrófilo puede migrar hacia la región en la cual se está produciendo la infección y la inflamación. Bien. Otro dato importante de los neutrófilos son los receptores. Los receptores más comunes, utilizados por los neutrófilos durante la fagocitosis. Los receptores más comunes durante la fagocitosis. Es importante que conozcan que el neutrófilo es una célula que se va a encargar de realizar la fagocitosis. Entonces tienen que conocer que el neutrófilo, para poder realizar la fagocitosis, va a necesitar de pseudopodios. ¿No? Entonces aquí va a tener un antígeno, va a haber un antígeno, y el neutrófilo va a estirar, aquí tenemos un neutrófilo con sus 3 lobulaciones, con sus 3 tipos de granulocitos, sus tres tipos de gránulos, y esto de acá serían los pseudopodios, y esto está en un proceso de fagocitosis porque está detectando un antígeno. Entonces, a lo que voy, tiene 4 tipos de receptores en el momento de la fagocitosis, ¿no? Entonces son 4. Aquí va 1, 2, 3 y 4 tipos de receptores para lo que es la fagocitosis. Tenemos receptores de Fc, tenemos receptores de complemento también denominado CR, luego tenemos los receptores denominados de basureros y los receptores de tipo TOL. Bien, esos son los 4 tipos de receptores más comunes durante la fagocitosis. Entonces, ya dada la muerte intracelular dependiente de oxígeno, en este proceso por lo general participan 2 mecanismos bioquímicos, 2 mecanismos bioquímicos. El primero, que serían el sistema NADPH,
Este sistema NADPH es la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato y también es dada por la oxidasa del fagocito. Esto se llama sistema POX. El sistema POX es dado por la oxidación del fagocito. Oxidación del fagocito. Y nuevamente el sistema NADPH consiste en la nicotinamida adenina dinucleótido fosfatasa. Bien. Y el segundo está asociado a enzimas lisosómicas, que sería aquí el segundo de estos dos mecanismos bioquímicos. El segundo es dado por enzimas lisosómicas. Enzimas lisosómicas, que serían pues la mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa, que se encuentra en los gránulos azurófilos de los neutrófilos. Bien, eso sería respecto a la muerte de los microorganismos, de las bacterias dentro de los neutrófilos. Los eosinófilos tienen su núcleo bilobulado. Bien, va a tener su citoplasma. Sabemos que en el citoplasma están los gránulos. Ya vamos a ver qué gránulos tiene. Se va a teñir de eosina, o sea, un tinte rosado. ¿Ya? O sea, lo que se va a teñir van a ser los gránulos, que van a ser varios y van a estar en el citoplasma, y va a dar ese aspecto rosado al eosinófilo en su citoplasma. Por eso ahí va el origen del nombre eosinófilo. Bien, y vamos a tratar de ilustrar un eosinófilo respecto a su tamaño. Es casi del mismo tamaño del neutrófilo, pero un poquito más grande, ¿no? Dice que es bilobulado. Bilobulado. El neutrófilo, perdón, el eosinófilo es bilobulado. Ahí está. Y va a presentar dos tipos de gránulos. Y aquí va uno, aquí va otro. Dos tipos de gránulos. Los gránulos específicos, ¿ya? O secundarios, ¿ya? Y gránulos azurófilos o primarios, ¿ya? Entonces vamos a ver cuáles son las características de estos dos tipos de gránulos. Ya aquí tenemos gránulos específicos y gránulos azurófilos o primarios. Bien, estos gránulos específicos son más grandes y alargados. Son más grandes y alargados que los azurófilos. Bien, ¿qué vamos a encontrar en los gránulos secundarios o específicos? ¿Ya? Vamos a encontrar, primero, vamos a hacerlo de azul, cuerpos cristaloides,
¿ya? Estos cuerpos cristaloides son la causa, ¿ya? Son la causa de a lo que se denomina birrefrigencia. Birrefrigencia, ¿ya? Vamos a encontrar en segundo lugar 4 proteínas principales. Bien, que serían una proteína con arginina abundante, que sería la proteína básica mayor. Entonces aquí vamos a colocar, también denominado MVP, ¿ya? Proteína básica mayor, ¿ya? Este es con bastante arginina, Luego vamos a tener otra proteína que es la SP, que consiste en proteína catiónica de eosinófilo, ¿ya? Luego vamos a tener otra proteína que es la EPO, que es la peroxidasa del eosinófilo, y una cuarta proteína que es la EDN, que es la neurotoxina derivada del eosinófilo. Bien, da referencia en la bibliografía que esta proteína básica mayor está en el cuerpo cristaloide, ¿ya? Está en el cuerpo cristaloide, y estas 3 últimas van a estar en la matriz del gránulo. Vale recalcar eso. Y respecto, vamos a borrar esto, vamos a hacerlo un poco más abajo para que nos entre en nuestro esquema, ¿ya? En tercer lugar, vamos a tener enzimas. Ya vamos a tener enzimas como ser 3 enzimas, que son la histaminasa, luego la aril sulfatasa, ¿ya? Y la colagenasa. Tenemos estos 3 componentes en los gránulos secundarios específicos: 4 proteínas principales, 3 enzimas y cuerpo cristaloide. Bien, la proteína básica mayor, la proteína catiónica de eosinófilo y la peroxidasa del eosinófilo ejercen un efecto citotóxico, ¿ya? Un efecto citotóxico, ¿ya? Intenso sobre protozoarios y helmintos parasitarios. ¿A quiénes van a producir este efecto citotóxico? A los protozoos, helmintos, parásitos. Estamos hablando de parásitos. Bien. Y este EDN, que hemos dicho que es la neurotoxina derivada del eosinófilo, causa una disfunción, lo voy a anotar acá,
causa una disfunción en el sistema nervioso del organismo parasitario, ¿ya? En el sistema nervioso del parásito. Bien. Luego, referente a las enzimas, la histaminasa va a neutralizar la acción de la histamina y la aril sulfatasa neutraliza los leucotrienos secretados por los basófilos y los mastocitos. Ahora sí podemos hablar de los gránulos primarios o también llamados azurófilos. ¿Ya? Estos gránulos azurófilos son lisosomas y presentan también una variedad de hidrolasas ácidas. Va a presentar hidrolasas ácidas habituales y enzimas, también van a haber enzimas como enzimas hidrolíticas, bien, que van a actuar para la destrucción de los parásitos y en la hidrólisis de los complejos antígeno-anticuerpo fagocitados por eosinófilos. Algo importante de conocer del eosinófilo, ¿ya? Estos se van a elevar en número cuando hayan reacciones alérgicas, infestación parasitaria, y en inflamaciones crónicas. En estas tres circunstancias se va a elevar el número de eosinófilos. Los basófilos, bien, obviamente en sus características va a tener un núcleo lobulado en su citoplasma, ya. Obviamente sabemos que en el citoplasma van a estar los gránulos, ya, y va a ser de color violeta, ya, porque se van a teñir con tinte básico, en un tinte básico, y esto por los gránulos, ¿no?, que están dentro del citoplasma. Entonces por eso va el nombre de basófilo, porque su citoplasma por sus gránulos están teñidos de violeta, ya que es la hematoxilina, ya está bien teñida por hematoxilina, que es un tinte básico, y va a teñir de color violeta al basófilo. Bien, es el menos abundante, ya es el menos abundante de los leucocitos, ya, y presenta al menos como menos del 0,5% del total, ¿no? Entonces hay muy pocos basófilos. ¿Qué otras características podemos hablar de los basófilos? Va a presentar unos receptores que son importantes conocerlos. Los receptores FX, ¿ya? Esto se va a encontrar en la membrana plasmática del basófilo, ¿ya? Para los anticuerpos
de inmunoglobulina E. ¿Ya? Esto se va a asociar con el anticuerpo inmunoglobulina E. ¿Ya? Además, en la superficie de estos basófilos va a expresarse una proteína. ¿Qué proteína? Una proteína en su superficie del basófilo que va a ser llamada CD40L, ¿ya? Que va a interaccionar, que va a tener interacción con otra proteína que es más que todo es un receptor de complemento, que es el CD40, ¿ya? El CD40, que se encuentra en los linfocitos B. Bien, lo cual va a dar por resultado el aumento, ¿ya? El aumento de la síntesis de inmunoglobulina E. Por otra parte, según su función, según el punto de vista de la función del basófilo, va a estar relacionado con el mastocito, que se encuentra en el tejido conjuntivo. Este basófilo va a producir sustancias, ¿ya? Sustancias que van a causar alteraciones vasculares. Estas alteraciones vasculares importantes se asocian a dos cuadros que son reacciones de hipersensibilidad y la anafilaxia. El basófilo va a presentar gránulos. Gránulos que van a ser los siguientes: gránulos primarios, pero mejor comencemos con los secundarios o específicos. Dos tipos de gránulos va a tener los basófilos: los secundarios específicos y los primarios o azurófilos, también llamados inespecíficos. Bien, entonces estos dos tipos de gránulos va a tener el basófilo, que exhiben en su textura granulada y figuras de mielina. Estos gránulos contienen una gran variedad de sustancias, ¿ya? Estos gránulos específicos van a producir lo que vamos a apreciar ahorita, que es la heparina, la histamina, ¿ya? El heparansulfato, ¿ya? Los leucotrienos, y a lo que llamamos interleucina. Bien, interleucina 4, interleucina 13, ¿ya? Estas son las sustancias que producen los gránulos secundarios específicos de los basófilos. La heparina es un glucano sulfatado, ¿ya? Es un glucano sulfatado, ¿ya? Que tiene la función de ser un anticoagulante. Bien, la histamina y el heparansulfato son agentes vasoactivos. Vasoactivos.
Bien. En cambio, los leucotrienos son lípidos modificados que desencadenan contracción prolongada, ya va a producir, estos son lípidos modificados que van a producir contracción, ya, en el músculo liso de las vías aéreas. Bien. Y las interleucinas 4 y 13 promueven la síntesis, ya, promueven la síntesis o producción de anticuerpos como el IgE, la producción del IgE. Bien. En cambio, los gránulos primarios o azurófilos, o también llamados inespecíficos, simplemente son lisosomas, ya, lisosomas, y también contienen enzimas, que son las enzimas hidrolasas ácidas. Hidrolasas ácidas. Los linfocitos, ya, características principales de los linfocitos pues son las principales células funcionales del sistema linfático inmunitario, ¿ya? Uno, ya saben que son agranulocitos, no tienen gránulos, según su núcleo son monocitos, solo tienen un núcleo y es grande, y son los agranulocitos más comunes y constituyen alrededor del 30% de los glóbulos blancos. Bien, tenemos linfocitos grandes, medianos y pequeños. Tenemos linfocitos grandes, que son los que están en estado activo, linfocitos activos, y estos miden según su tamaño, miden de 6 a 30 micrómetros. Bien, los linfocitos pequeños, ya, los linfocitos pequeños y medianos pueden ser de 6 a 15 micrómetros. En cambio, los grandes de 6 y pueden llegar hasta 30 micrómetros. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Es que los grandes están en un estado activo y los pequeños y medianos en un estado pasivo, ¿ya? Pero en su mayoría van a encontrar más los medianos y pequeños, hasta en un 90% de los linfocitos. Los linfocitos, ya, tiene 3 tipos. Existen 3 tipos de linfocitos. Voy a hacerlo con otro. 3 tipos de linfocitos. Tenemos los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos natural killer. Esos son los 3 tipos de linfocitos: linfocitos T, linfocitos B y los linfocitos natural killer. Se ha identificado varios tipos de linfocitos T, ya tiene ya su subclasificación o su subdivisión los linfocitos T, que son los siguientes. El linfocito TCD8, que son también llamados los citotóxicos, ya. Los linfocitos
TCD4, también llamado como cooperadores, los linfocitos T reguladores o supresores, y los linfocitos T, gamma y delta. Este tema de los linfocitos lo vamos a hablar con más detalle cuando entremos al tema de tejido linfático. Bien, entonces vamos a tratar de ilustrar un linfocito, su citoplasma, y tiene un núcleo grande circular, así. Bien, esto es la ilustración de un linfocito. En cambio, en el monocito también son agranulocitos, o sea que no presentan gránulos, son mononucleares. Miren, aquí me equivoqué, van a disculpar, puse monocitos, pero son mononucleares, aquí igual, mononucleares. Bien, eso significa que tiene un solo núcleo. El monocito tiene una escotadura más prominente, entonces vamos a tratar de ilustrarlo al monocito. Es circular su núcleo, pero tiene, dice, una abertura bien marcada, como dice, una escotadura más prominente que en el linfocito. Pero su núcleo es grande y es único, en diferencia de los polimorfonucleares, ¿no? Entonces aquí ilustré un monocito, ¿ya?, que nuevamente recalco, no tiene gránulos y tiene un solo núcleo grande. Y otra característica importante de los monocitos son los precursores de las células. ¿De qué células? Del sistema fagocítico mononuclear. Bien. ¿Ya? Son precursores de las células del sistema fagocítico mononuclear. Es importante conocer esto. También otro dato importante del monocito, que son los leucocitos más grandes. Ya es de los leucocitos más grandes porque va a medir hasta 18 micrómetros. ¿Ya? Va a llegar a medir un promedio de 18 micrómetros. Se movilizan desde la médula ósea, ¿ya? Son sintetizados en la médula ósea, y este va a estar en la sangre por un periodo de 3 días. Solo de 3 días va a permanecer en la sangre, y luego se va a ir a los diferentes tejidos, ya no como monocito, sino como macrófago. ¿Ya? O sea que el monocito va a llegar a transformarse a macrófago. Bien, este macrófago, si va a parar al tejido conjuntivo, ya no se va a llamar macrófago, sino se va a llamar histiocito. Si este macrófago va a ir al hígado,
se va a llamar célula de Kupfer. Célula de Kupfer. Y así sucesivamente. Donde se encuentra el macrófago, sea en el tejido conjuntivo, en el hígado, en los pulmones, va a tener su nombre peculiar específico de la región, ¿no? El macrófago, ¿ya? El macrófago ya formado posteriormente del monocito es una célula, ¿ya? Es una célula que se denomina APC, o sea, es una célula presentadora de antígeno, y eso es muy importante conocerlo. APC, presentadora de antígeno. Algo más de agregar a los monocitos, esto es lo más esencial. Trombocitos. Bien. Los trombocitos son ya pequeños fragmentos citoplasmáticos limitados por membrana, ya son limitados por membrana, ya son anucleados, no presentan núcleo y derivan, este es un término importante, deriva de una célula muy grande denominada megacariocito. ¿Ya? Los trombocitos o las plaquetas derivan de una célula bien grande y que presenta un núcleo muy grande también, se denomina megacariocito. Y de este es el progenie de las plaquetas. La forma de las plaquetas son de forma discoide, ¿ya? Y mide entre 2 a 3 micrómetros. ¿Ya? La pared central se tiñe con cromómero, ¿ya? O granulómero, que sería lo mismo, o granulómero. En cambio, la pared periférica se va a teñir con, obviamente va a ser de color pálido, pero se va a teñir con hialómero. Bien, la vida media, ya, la vida media de las plaquetas es de alrededor de 10 días. Eso tienen que conocer, de 10 días. Continuando con los trombocitos, una función muy importante del trombocito es la llamada hemostasia. Hemostasia. Bien, que consiste simplemente, en definición, la detención de la hemorragia. Bien, una función esencial del trombocito es la hemostasia. También tiene otra función que es reparación. Reparación del tejido dañado. Bien.
Bien. Ahora vamos a hablar sobre la estructura. Ahora vamos a hablar respecto de la estructura. De la estructura del trombocito. Que presenta, en el punto de vista estructural, la plaqueta está dividido en 4 zonas, según su organización y su función. 4 zonas que son relevantes conocerlo, y son las siguientes. 1, que es la zona periférica. Bien. 2, que es la zona estructural. 3, que es la zona de orgánulos. Bien. Y 4, que son la zona membranosa. Y en cada zona hay estructuras microscópicas peculiares en el cual podemos estudiar. En la zona periférica, ya, es una zona que consiste en la membrana celular, cubierta por una gruesa capa superficial de glucocáliz, ya, glucocáliz. También vamos a encontrar el glucocáliz, va a estar compuesto por glucoproteínas, por glucosaminoglucanos, ¿ya? Y por varios factores de la coagulación absorbidos desde el plasma sanguíneo, ¿ya? Y factores de la coagulación. Estos 3 componentes van a formar el glucocáliz. Las glucoproteínas integrales de la membrana actúan como receptores. Bien, estos glucoproteínas van a actuar como receptores. Bien, en la zona estructural, ya, esta zona está compuesta por microtúbulos, ya. También va a estar compuesto por filamentos de actina, ya, de actina y miosina, ya, filamentos de actina, filamentos de miosina, y por proteínas fijadoras de actina que se abrevian ABP, que son proteínas fijadoras de actina. Bien, esos 3 componentes están dentro de la zona estructural en forma de una red de sostén, ¿ya? Todo esto va a llevar a formar una red de sostén para las plaquetas, ¿ya? Esto va a permitir mantener la forma de disco de la plaqueta, ¿no? La tercera zona, que son de los orgánulos, ¿ya? Esta va a ocupar el centro, de la plaqueta, y va a contener mitocondria, ya, peroxisomas, partículas de glucógeno, partículas de
glucógeno y por lo menos 3 tipos de gránulos. Este punto es muy importante. Va a presentar 3 tipos de gránulos. Bien, que son los siguientes. Vamos a borrar la zona membranosa para colocarlo aquí probablemente, porque nos va a ocupar mucho espacio esta parte de los 3 gránulos. Ya, entonces 3 gránulos que son los siguientes. Lo voy a esquematizar aquí. Ya tenemos en primer lugar el gránulo alfa. Ya, en segundo lugar tenemos el gránulo delta, y tenemos por último el tercer gránulo, que es el gránulo lambda. Bien, son los 3 gránulos que se presentan en la zona de orgánulos. Bien, en la alfa vamos a encontrar fibrinógeno. Ya, fibrinógeno va a tener factores de la coagulación. Ya, factores de la coagulación, plasminógeno, ya, plasminógeno va a contener igual lo que es inhibidor del activador de plasminógeno, ya, inhibidor del activador de plasminógeno, ya lo vamos a abreviar así. Nuevamente repito, inhibidor del activador del plasminógeno. También va a contener lo que es el PDGF, que es factor de crecimiento derivado de plaquetas. Este es muy importante y tiene unas bondades en la medicina en el futuro, porque es una sustancia en el cual se está ocupando para poder regenerar tejidos, ¿no?, líquidos corporales. Entonces tenemos el PDGF, que es el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Bien, estos son los componentes de los gránulos alfa. Luego, el contenido de estos gránulos desempeña un papel importante en la fase inicial de la reparación vascular, la coagulación y la aglomeración de plaquetas. Bien, los gránulos delta son los menos abundantes, ya, son más pequeños y de una densidad mayor. Contienen ADP, que es adenosina difosfato, ATP, que es adenosina trifosfato, va a contener serotonina, e histamina. Bien, que facilitan ¿qué? La adhesión plaquetaria y la vasoconstricción. De eso nos va a servir todos los componentes de los gránulos delta. Bien, los gránulos de lambda son semejantes a los lisosomas, ¿ya? Bien, y va a contener igual lo que es varias enzimas hidrolíticas, bien, que estos van a favorecer en lo que es la reabsorción del coágulo durante la etapa de reparación vascular, ¿no? Entonces, aquí de negro vamos a colocar que este gránulo de lambda nos va a permitir actuar sobre la reabsorción del coágulo.
en la etapa de reparación vascular. También vamos a recalcar aquí que los gránulos delta, hemos dicho que van a facilitar lo que es la adhesión plaquetaria, y la vasoconstricción, y dijimos que los gránulos alfa nos va a permitir desempeñar un papel importante en la fase inicial de la reparación vascular, ¿no? O sea, en la fase inicial va a ser esencial la reparación vascular, ya, la coagulación y la aglomeración de las plaquetas, Muy bien. Por último, lo vamos a hacer aquí, la cuarta zona de los trombocitos sería, como les dije, la zona membranosa. Esta zona membranosa ya tiene dos tipos de canales, membranosos, dos tipos de canales membranosos que se llaman OCS, ya, que son sistema canalicular abierto, sería uno, y dos, que sería DTS, que sería sistema tubular denso. Nuevamente, el primero, sistema canalicular abierto, OCS, y el segundo, sistema tubular denso. Bien, que consiste en un sistema tubular que va a presentar retículo endoplasmático rugoso relacionado con el calcio. La hematopoiesis consiste en el desarrollo de las células sanguíneas. Esto abarca la eritropoiesis, que es el desarrollo ya de los glóbulos rojos o eritrocitos. Tenemos la leucopoiesis, que es el desarrollo de los glóbulos blancos. Y por último, lo que es la trombopoiesis, que es el desarrollo de las plaquetas. Bien, recordar la vida media, para recordar simplemente, la vida media del glóbulo rojo hemos dicho que es de 120 días, ¿ya? Y de las plaquetas 10 días, ¿ya? Vida media. La hematopoiesis, ¿ya? Hematopoiesis, que hemos dicho que es el desarrollo de las células sanguíneas, se inicia en las primeras semanas de desarrollo embrionario. Bien. Y esto va a consistir en lo siguiente, en 3 etapas. Una primera etapa, una segunda etapa y una tercera etapa. Bien, aquí vamos a colocar etapas. Primeras etapas, segunda etapa y tercera etapa. Durante la vida fetal, tanto los eritrocitos como los leucocitos se forman
en diversos órganos o en diferentes órganos antes de la diferenciación de la médula ósea. La primera etapa, ya, o fase del saco vitelino, o fase del saco vitelino, ¿ya? Comienza esto en la tercera semana de gestación. Bien, un momento, voy a cargar tinta. Eso, ¿ya? Comienza en la tercera semana de gestación, ¿ya? Y se caracteriza por la aparición de los islotes sanguíneos. Ya algo que podemos rescatar esto es la aparición de los islotes sanguíneos. Bien, en la pared del saco vitelino. Entonces, el primer lugar en donde se va a dar la hematopoiesis va a ser en el saco vitelino a nivel de la tercera semana de gestación. En la segunda etapa o fase hepática, ya, que ocurre a los comienzos del desarrollo fetal. Esto ocurre a los comienzos del desarrollo fetal. Los focos o centros hematopoyéticos aparecen en el hígado, o sea que el segundo lugar en el cual se va a dar la hematopoiesis después del saco vitelino va a ser en el hígado. La hematopoiesis en estos sitios está limitada principalmente por células eritroides, aunque en el hígado se produce algo de leucopoiesis. El hígado es el principal órgano de la hematopoiesis en la etapa fetal, ¿ya? En la etapa fetal. Bien, durante el segundo trimestre de gestación, en el segundo trimestre de gestación, va a ser producido la hematopoiesis, las células sanguíneas en el hígado. Bien, la tercera etapa o fase medular, ya, fase medular o fase de la médula medular ósea, o fase medular ósea de la eritropoiesis y la leucopoiesis fetal ocurre en la médula ósea roja. En la médula ósea roja. Y en otros tejidos linfáticos, y comienza en el segundo trimestre del embarazo. Ya en el segundo trimestre del embarazo. Bien. Después del nacimiento, la hematopoiesis solo ocurre en la médula ósea roja y en los tejidos linfáticos. De ahí en la etapa adulta, ¿no? Los precursores tanto de las células sanguíneas como de las células germinales tienen el origen en el saco vitelino. Bien, entonces esta es la cronología en la cual la hematopoiesis va produciendo las células sanguíneas primero en el saco vitelino, luego en el hígado y posteriormente y ya establecido en la médula ósea. Bien, ya para terminar vamos a describir lo más importante de la eritro y leucopoiesis. Bien, eritropoiesis. Bien, lo más importante de cada uno, que lo que pienso es que necesariamente tienen que conocer algunas cosas nomás
porque es un tema ya más involucrado a lo que es la hematología, ¿no? La primera célula, ya en la eritropoyesis, la primera célula, ya precursora de la eritropoyesis, va a ser el llamado proeritroblasto. Proeritroblasto. A partir de esta va a desarrollarse la eritropoyesis. El eritroblasto basófilo es el más pequeño, ¿ya? El eritroblasto, ¿ya? Basófilo, ¿ya? Es el más pequeño, es más pequeño que el proeritroblasto, ya es más pequeño que este. Nos indica que el eritroblasto basófilo es más pequeño que el proeritroblasto. Bien, del cual se origina por división, mitótica. Bien, luego tenemos eritroblasto policromatófilo, ¿ya? Policromatófilo, ya que este tiene la característica de un citoplasma que muestra acidofilia como basofilia, ¿ya? En su citoplasma no se decide si va a ser acidófilo o basófilo. Acidófilo o basófilo, ¿ya? Y tenemos el siguiente desarrollo celular joven de esta cadena de desarrollo celular, el eritroblasto ortocromático. El eritroblasto ortocromático, ¿ya? Se reconoce por un citoplasma bien ácido. Su citoplasma es muy ácido, ¿ya? Y presenta un núcleo condensado. Curioso, porque sabemos que el eritrocito no tiene núcleo, pero aquí esta célula, el ortocromático, presenta un núcleo muy condensado. Bien. Y ya cuando se desarrolla a un eritrocito policromatófilo, ya, policromatófilo, este va a ser el que va a expulsar ya el núcleo. Va a expulsar el núcleo. Dato curioso en relación a la cinética de la eritropoyesis: la mitosis ocurre en el proeritroblasto, en el proeritroblasto. Los eritroblastos basófilos, aquí también se realiza la mitosis, y los eritroblastos policromatófilos, aquí. Bien, lugares donde se va a realizar la mitosis. Ahora, en relación a la leucopoiesis, o también llamada granulopoiesis, esta granulopoiesis ya va a empezar por los mieloblastos. ¿Ya? Son las primeras células reconocibles que inician el proceso de la granulopoiesis.
Luego tenemos los promielocitos. Los promielocitos, que son las únicas células que producen gránulos azurófilos. Son las únicas células que producen los gránulos azurófilos. Luego, los mielocitos. Ya los mielocitos son los primeros en poseer los gránulos ya no azurófilos, sino los gránulos específicos o secundarios. Luego, el metamielocito. Ya este metamielocito es la etapa en la cual pueden identificar bien los linajes de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, por la presencia de muchos gránulos específicos. La sinergia de los granulocitos ya en la médula ósea tarda en 2 semanas. Esto va a tardar 2 semanas. Bien, la médula ósea tenemos de 2 tipos, pero antes de eso indicarles, ¿no?, que esta médula ósea se encuentra dentro de los huesos, y quiero indicarles que hay 2 tipos de médula ósea: una médula ósea activa y una médula ósea inactiva. Bien, la médula ósea activa, también llamada médula ósea roja, y la inactiva médula ósea amarilla. Bien, la médula ósea está compuesta por vasos sanguíneos en su estructura vascular, presenta sinusoides, sinusoides. Bien, la médula roja, la médula ósea roja activa va a presentar cordones de células hematopoyéticas, mejor dicho, células sanguíneas en desarrollo. Células sanguíneas en desarrollo. Bien, también va a contener lo que es megacariocitos. Megacariocitos también va a contener lo que son los macrófagos y también a los mastocitos. ¿Y en qué huesos en especial va a haber esta médula ósea roja? En la costilla, en las vértebras, ya en la pelvis, el hueso de la pelvis, que sería el hueso coxal, en el sacro, en la cintura escapular, en la escápula, van a ser estos huesos pertenecientes a la médula ósea roja. En cambio, la médula ósea inactiva, amarilla, no presenta mucha función hematopoyética y presenta esencialmente gran cantidad de adipocitos. Bien, y pues vamos a tener presente esta médula ósea amarilla en huesos de tipo largo, que son húmero, fémur, en los falanges, y etcétera, que conocen o forman parte de este grupo de huesos largos.